Para hoy tenemos la CR4 Pro de la marca AKT, una máquina que compite en precio y que sería por ahora la 200 más económica del mercado. Tal vez no sea la mejor en potencia y torque, ya que se asemeja más a una moto de 180 centímetros cúbicos y no a una 150 como algunos dicen, y al final del video les digo por qué. Y por el precio que maneja no es mucho lo que se le pueda pedir ni compararla con otras motos de 200 centímetros cúbicos de fabricación india, pero sí con otras marcas que manejan motores similares como la Venom 18 de Victory o la Cyclone 200 de la marca Vento. Ahora pasemos a sus características ciclomecánicas. Suspensiones, adelante horquilla telescópica convencional y unishock ajustable en precarga en la parte de atrás, freno de disco en ambas ruedas, adelante 272 milímetros con pinza de 2 pistones y en la parte posterior disco de 230 milímetros con pinza de un solo pistón. Las llantas están a cargo de la marca Control, sin cámara, adelante 80-90-17 y en la parte de atrás 110-80-17. Iluminación completamente LED en su stop, direccionales, en su faro con luces de LR y unas líneas en LED en las tapas laterales del tanque. En los comandos tenemos corte de corriente, arranque eléctrico, no tiene arranque de pedal, palanca del shock, luces bajas y altas, direccionales, claxon y luz de paso. Su tablero LCD totalmente digital, el cual se puede ajustar el brillo y cambiar entre los colores azul, rojo y naranja. En este encontramos tacómetro, indicador de marchas, velocímetro, hora, nivel de combustible, odómetro y un trip parcial. Testigos, neutra, direccionales independientes y luz alta. La altura del asiento 785 milímetros, mi estatura 1,62, no es una moto alta, tiene buen rango de giro en su tren delantero, su peso 140 kilos en seco. Y antes de pasar a su motor, si desean hacer parte de este canal se pueden suscribir, es totalmente gratis y si lo hacen es muy importante que activen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Pasando a su motor, el cual incorpora el mismo que tiene la TTDS 200, que para muchos lo califican como un motor confiable. En este tenemos una cilindrada de 197 centímetros cúbicos SOHC. Esto quiere decir un solo árbol de levas en cabeza con cadenilla, 2 válvulas, enfriado por aire, alimentado por carburador tipo PZ30, relación de compresión 9:2:1, certificado Euro 3, transmisión mecánica de 6 velocidades, capacidad para cambio de aceite 1200 mililitros, viscosidad recomendada según el manual 20W50, potencia 16.5 caballos a 8000 revoluciones y un par motor de 15.5 Nm a 7500 revoluciones. Y ahora demos paso un momento al sonido de su motor. En cuanto a la velocidad máxima de la CR4 de acuerdo a los videos que se han visto en YouTube, ya que esta motocicleta está en otros países con otro nombre, como en Ecuador con el nombre de su fabricante Longines CR3 Pro o Genesis CR3 en otro país, y puede llegar a los 110 km por hora sin problema, a los 120 con un poco más de exigencia, y en bajada con el motor a tope alcanza los 140 km por hora en su tablero, así como lo enseña el canal Tuki. Aunque voy a aclarar que en esos países, de acuerdo a la ficha técnica en sus páginas oficiales, la moto tiene un caballo menos de potencia. Capacidad de combustible 3.96 galones o 14.99 litros, mejor dicho 15 litros. Su autonomía en promedio estaría por los 115 o 120 kilómetros por galón o 31.7 kilómetros por litro. Gasolina recomendada normal. Además, en la CR4 encontramos puerto de carga USB integrado al tablero, otro puerto como accesorio, portacelular, protector en el caliper, protector de caucho en la palanca de los cambios, viene con defensas,
sillín con tela antideslizante, el guardabarro trasero donde se encuentra el portaplaca y las direccionales viene reforzado en su parte interior para dar mayor rigidez, viene con una quilla para complementar su diseño, el protector del exhausto no es metálico y cuenta con handsavers. Colores: blanco, negro brillante y negro mate. Garantía: 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Ahora pasemos a su precio. Sin gastos de matrícula ni SOAT, sujeto a cambio sin previo aviso a fecha de publicación de este video, 8.290.000 pesos colombianos. En pantalla dejo la conversión en otras monedas. Y el precio con todo, lista para estrenar en la ciudad de Pereira, en el punto de motos y partes del occidente, 8.900.000 pesos colombianos. Ahora pasemos a un tema donde seguramente me irán a criticar en los comentarios. Muchos dicen que esta moto tiene la ficha técnica de una moto de 150 centímetros cúbicos, pero si miramos por el lado de las marcas japonesas como la Gixxer 155 de Colombia, la FZ 4.0 y la X-Blade 160, ninguna alcanza ni siquiera los 14 caballos de potencia, sin tener en cuenta su precio. Y motos como la MT-15 o la GCX S150, amigos, esas motos son otro cuento aparte. Y por el lado de las motos indias, la que la supera solo en potencia, más no por el torque, es la Apache 164 válvulas F y ABS. Si alguien conoce una 150 que se comercialice actualmente y que no tenga un motor de alto desempeño que supere la potencia y torque de la CR4 200, lo puede dejar en los comentarios y así todos aprendemos. Aunque se debe reconocer que las motos anteriores tienen inyección electrónica y ABS, pero ahora en día una moto con esas tecnologías no se consigue nueva por menos de 10 millones de pesos, a excepción de la Honda 160R, que es como la que casi no sube de precio. ¿Por qué motivo? No sé, eso ya sería tema para otro video. Aunque parezca que estoy defendiendo la moto, sí hay algunos puntos con que debió haber llegado esta motocicleta. Por su precio no llegó con ABS ni con inyección, eso se entiende, pero sí por lo menos con un sistema combinado de frenos, mayor medida en sus llantas y diámetro en la suspensión. ¿Por qué no lo habrán hecho? Seguramente podría ser por costos, aunque para el 2025 esta moto ya deberá tener o incorporar ABS. Y quisiera resaltar el tablero, me parece que ofrece la información mínima que debería tener todos los tableros sin importar la marca, y se lo podrían colocar a la TTR 200 o a la DS. ¿Ustedes qué opinan? Amigos, AKT no me está pagando, solamente doy mi punto de vista, y esa marca siempre ha buscado ofrecer productos que sean accesibles para personas que de acuerdo a su capacidad económica acudan a esta marca y que además no busquen endeudarse demasiado. Que las motos de AKT son malas, son buenas, que son regulares, eso depende de la experiencia que tenga cada persona con una de estas motos de la marca AKT. Solo digo que cada moto hay que tratarla con cuidado independientemente de la marca que sea. Y lo más importante es dejar su like si les gustó el contenido, compartiéndolo en sus redes sociales y dejando su opinión en los comentarios sobre la nueva AKT CR4 200 Pro. ¿Qué les gustó? ¿No les gustó? Lo que quieran opinar. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.